¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo que voy a explicar a continuación es algo que he aprendido en estos ya casi 29 años de experiencia en la industria de la manufactura, su mayoría en la industria automotriz. ¿Qué tenemos en la diapositiva? Un proceso de manufactura. ¿Qué tenemos en el centro? La máquina, los herramientales, las herramientas, los clamps, los conveyors, que nos van a ayudar físicamente a sujetar y aplicarle fuerzas a la pieza para darle valor agregado y obtener al final un producto que se va a vender, en este caso al cliente. ¿Qué queremos lograr? Capacidad en cuanto a calidad, capacidad estadística, buenos índices de habilidad estadística PP, PPK, CP y CPK. Esto nos llevará a cero defectos y los cero defectos nos llevará a cumplir el programa de producción con nada de scrap o scrap al mínimo, y esto nos llevará a obtener beneficios en dinero, que es para lo que nos contratan en las organizaciones. ¿Y qué tenemos que aplicar para lograr esto? El estándar GD&T, que nos va a definir los datums ABC, donde vamos a sujetar la pieza, con los clamps, con las montaduras, y van a ser los orígenes X, Y y Z. Estos los define el diseñador con base a la aplicación del producto, a su ensamble y a su manufactura. Un diseñador debe ser experto en procesos de ensamble y procesos de manufactura, y todos estos deben estar ligados y considerados. No podemos sujetar la pieza en otro lugar que no sean los datums ABC, porque si sujetamos la pieza en otro lugar que no son los datums, estamos cambiando los orígenes X, Y y Z, y esas variaciones nos van a causar errores en la manufactura. El siguiente es el manual de referencia al MSA. Supongamos que ya hicimos bien el trabajo de diseño de los herramientales y las máquinas de acuerdo a los datos. Ahora vamos a hacer el diseño de la medición, considerando también esos datums, porque vamos a medir sujetando en esos datums A, B, C, X, Y y Z. Y vamos a hacer un buen sistema de medición que tenga errores menores del 10%. Si tenemos estos dos primeros, el siguiente, que es el análisis del control estadístico del proceso, el SPC o el CEP, vamos a tener una buena habilidad estadística, índices mayores a 1.67 con cero defectos. Este va a ser un proyecto exitoso. Si ustedes no han tenido en su organización reclamos de cliente en todo un año, quiere decir que realizaron el trabajo de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Si tienen más de un reclamo, incluso por mes o por semana, quiere decir que no hicieron bien el trabajo al considerar estos conocimientos de este estándar, este manual y este manual. ¿Sí? Es bastante claro. A continuación explicaré el GD&T, tolerancias geométricas y dimensionales. En las tolerancias geométricas y dimensionales partimos de los conceptos de las geometrías y las imperfecciones de las piezas. Todas las piezas tienen imperfecciones debido a los procesos de manufactura, al desgaste de los moldes, las lubricaciones, las temperaturas, etcétera. Por ejemplo, la que se muestra en la diapositiva es una rectitud, así aparece en el cuadro de control. Una rectitud nos aparece con este símbolo y su zona, el tamaño de su zona de tolerancia, punto 15. Es decir, que el trazo de esta superficie no debe estar fuera de una zona de tolerancia espaciada por dos líneas con tamaño de punto 15. No, este trazo no debe estar fuera de esta zona. El punto más alto y el punto más bajo no debe estar más allá de punto 15. Lo explico también en algunos videos que tengo aquí en el canal. A continuación se muestra un ejemplo de planitud. En este caso aquí aparece el cuadro de control indicando en esta superficie. Aquí son dos planos. La forma de la zona de tolerancia son dos planos y el tamaño es punto 15, como lo indica en el cuadro de control. Es decir, que ningún punto de ese plano debe estar más allá de esta zona de tolerancia de punto 15. Punto más alto, punto más bajo, no debe ser mayor a punto 15. También tengo video de esto aquí en el canal. A continuación les explicaré un ejemplo de lo que les decía en la primera diapositiva, los datums A, B y C. En este caso esta cara es el A, este origen o el centro de este
punzonado o barreno es el datum B. Y el centro de esta pestañita, digamos que si este es un plano, otro plano, un plano intermedio, aquí se forma el datum C. Estos tres datums son los orígenes de los ejes X, Y y Z. A partir de ahí vamos a comenzar a fabricar la pieza y vamos a comenzarla a medir. No podemos sujetar, por ejemplo, de esta parte o de esta parte de aquí, porque estaríamos variando los ejes. En algunas organizaciones he visto ese error que se comete por parte del equipo multidisciplinario. Se sujeta en otro lado en el momento de fabricar la pieza, y en algunos metólogos también he visto que a veces forman los datums en otro lado donde no es. Están agregando esa variación y a final de cuentas se va a validar de una manera incorrecta la pieza ahí en el proceso. Es fundamental este conocimiento para su aplicación correcta. ABC, orígenes X, Y y Z. En esta diapositiva se observan ya los ejes. Una vez que formamos los elementos para la alineación de la pieza en la CMM, si se fijan aquí en este plano está el origen del eje Z, corre en este sentido. A través de la línea formada entre este centro y este plano intermedio del datum C, se forma una línea y a partir de esa línea corre el eje Y, y a partir del centro hacia la derecha corre el eje X. Los orígenes ABC, X, Y y Z. Esto es fundamental. Tengo videos aquí en el canal también por si los gustan ver. Aquí tenemos una pieza. Se muestra el datum A, que es la cara de abajo, el datum B, que es este punzonado, y el datum C, que es este slot, es un óvalo que tenemos aquí. Datum A, el plano de abajo, esta cara de abajo. Datum B, este centro de este barreno o punzonado. Y datum C, este centro de este slot. Bueno, en este caso es el centro en este sentido. Y bueno, aquí se muestra un isométrico, como el metrólogo alinearía la pieza. Tocaría y formaría un círculo aquí. Un círculo aquí, en este caso este es un slot. Va a tocar el centro de este slot. Va a tocar el centro de este punzonado, de este círculo. Y va a tocar varios puntos para formar este plano A. Le va a dar la instrucción a la máquina, alíneame la pieza. La máquina le va a pedir el plano datum A, el centro o el círculo datum B y el centro o el slot datum C, y nos va a alinear la pieza con los ejes X, Y y Z. Lo vamos a ver a continuación. Aquí la CMM ya jaló la alineación. Si se fijan, los orígenes de los ejes X, Y y Z los llevó aquí al datum B. A partir del plano corre un eje, a partir del centro hacia una dirección corre el otro eje, y a partir de ese centro B corre el otro eje. Por lo regular el datum B es el origen de los tres ejes. En algunas ocasiones no lo es, pero por lo regular sí es. A final de cuentas, esos tres elementos, plano, línea, punto, o plano, 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 podría ser también, son los orígenes de los ejes X, Y y Z hacia los tres orígenes, como lo veíamos por allá en las clases de la escuela. Vamos a ver un detalle a continuación. Una vez que alineamos la pieza, ahora sí el metrólogo puede hacer ya su programa de medición, puede ir palpando puntos o elementos, porque ya los ejes están en el origen donde el diseñador quiere que sea el origen, datums ABC, y también ahí, considerando ese origen, se va a fabricar el herramental. En este caso puede ser un troquel que fabrique esta pieza a partir de ese origen. A partir de ese origen corren los ejes X, Y y Z. Si no tenemos este origen aquí donde lo pide el diseño, si lo pusiéramos por ejemplo en este otro punzonado, estaríamos completamente cambiando el origen de la pieza y tendríamos variaciones en la manufactura y variaciones en la medición. Tendríamos problemas o reclamos con el cliente. Esto es fundamental comprenderlo. Aquí también tengo videos en el canal explicando más a detalle. Ahora bien, yo recomiendo siempre que se tengan los equipos de medición en el proceso. La CMM la deberíamos estar utilizando nada más para medir y certificar los check-in fixtures. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo del check-in fixture. Este check-in fixture también está fabricado con los orígenes ABC, X, Y, Z. Se fabrica una placa
una placa donde sienta la pieza, ese va a ser el origen en A, en el datum A. Se fabrica un cono retráctil que va a ser el origen en el datum B, en este caso el origen para X, y para restringir la rotación se fabrica otro cono, en este caso como tenemos un slot, se fabrica otro cono que nos va a restringir el movimiento en este sentido para acá, ¿sí? Entonces ahí restringimos los tres ejes X, Y y Z, ¿sí? En este caso aquí aparece como si Y fuera hacia arriba y Z hacia acá y X hacia allá. Al final debemos restringir en los tres ejes X, Y y Z, como lo veíamos en las clases de la escuela y en las funciones X, Y y Z. Al restringir esos orígenes podemos medir ya en el espacio un punto en esta zona, un punto en esta zona, un perfil de superficie, un perfil de línea, una localización de estos punzonados. ¿Por qué? Porque ya tomamos los orígenes cero de los tres ejes en un lugar aquí. Y aquí es donde nos indica en el diseño, como lo veíamos en la diapositiva anterior, A, B y C. En este caso este es el datum B. Por lo regular los diseñadores utilizan el datum B como origen. El plano A para el eje de localización hacia un sentido. La línea que se forma entre B y C, de ahí parte otro eje. Tengo videos en el canal que me explican más a detalle, pero aquí se ve fundamentalmente cómo se restringen los 6 grados de libertad, traslación y rotación. Este es un check-in fixture y al final se pone un clamp para que ya no se mueva la pieza. Sin embargo, quien está definiendo la localización es cero, es el plano que está abajo en el check-in fixture, todo este plano, este cono retráctil y este otro cono que restringe la rotación, que es a final de cuentas quien está restringiendo plano, este otro cono que es el origen, y para que no rote la pieza se pone este otro cono que está restringiendo en estas caras del slot. Si se fijan, no restringe en estas de aquí, de los lados, restringe en esta zona para restringir el movimiento y al final nada más un clamp para que ya no se mueva la pieza, porque vamos a colocar indicadores por esta zona de la pieza. Aquí es si tenemos un check-in fixture, que yo lo recomiendo. No llevemos toda la CMM, fabriquemos check-in fixture, dispositivos de inspección, hacen una mayor eficiencia en el proceso de manufactura, porque si no estaríamos esperando a que la CMM nos mida las piezas, y si todas las líneas de producción les mandan a medir piezas a la CMM, pues la CMM va a tardar 1 o 2 horas en lo que nos mide la pieza. Sin embargo, si tenemos un check-in fixture con unos indicadores digitales aquí, podemos medir lo que queramos en la pieza y lo podemos medir en el momento, en 1, 2 o 3 minutos, y podemos monitorear nuestra producción. Eso es lo que yo recomiendo. Aquí tenemos las dos formas, CMM, aquí tenemos los orígenes de los datos, y aquí tenemos el check-in fixture, también los orígenes de los datos, en este origen B, que es a final de cuentas este mismo. CMM es más tardado el proceso para liberar producción, check-in fixture es más rápido. Yo recomiendo que se tenga un check-in fixture. El check-in fixture se estará validando cada 6 meses o cada año, dependiendo cómo lo definan en la CMM, porque este a final de cuentas también se tiene que certificar y se tiene que medir que no tenga desgaste, que no tenga deformaciones, etcétera. Ya cubrimos la primera herramienta que es el GD&T, la herramienta esencial. Ahora vamos con el análisis del sistema de medición. Si vamos a medir en CMM, pues ahí le podemos hacer un estudio tipo 1, un análisis de repetibilidad y reproducibilidad. Si vamos a medir con check-in fixture, un análisis de repetibilidad y reproducibilidad o un análisis por atributos, dependiendo de cuál sea el que se comunica más ahí con el equipo de medición, cuál es más compatible. Aquí tenemos los principios básicos de los errores. Todos los sistemas de medición, así como los procesos, tienen errores. Pueden ser significativos dependiendo de los estándares, de las reglas, de las regulaciones o las herramientas estadísticas o la criticidad de las características que estamos evaluando, de función geométrica, dimensional o de apariencia. Aquí se muestra cómo este sistema de medición tiene una variación significativa. Vamos a explicar más detalle a continuación. En este ejemplo se muestra un sistema de medición. Aquí vemos a este sistema de medición le aplicamos el tipo 1.
Aquí tenemos el CG y CGK, punto 35 y su variación de 56%. Este sistema de medición es como si no tuviéramos nada ahí en el proceso o es como si lo elegiríamos al azar. Águila o sol, cara o cruz, buena, mala, o es como si no tuviéramos nada. Si llegamos a nuestro proceso de producción y tenemos esto, quiere decir que no hicimos nuestro trabajo correctamente, porque esto se debe hacer desde que se valida la máquina en planta de proveedor y cuando se valida la máquina en planta de nuestra organización, para que tengamos una variación de menos del 10%. No se va a lograr al cero, pero sí debe ser menor el 10%. Aquí tenemos una variación pues muy alta. Este equipo de medición estaría totalmente rechazado, ni siquiera debería de ser usado. Y debemos de prever esto antes de que empecemos a fabricar nuestras piezas en producción. En algunas ocasiones solamente es de ajustar en la máquina, tener un backup, hacer algún mantenimiento, hacer alguna alineación, alguna calibración y esto puede corregirse. Sin embargo, no podemos llegar a la producción así. En algunas organizaciones llegamos a la producción en estos contextos, lo cual no es aceptable. Ahí para las ingenieras y los ingenieros no podemos llegar a esto. Y esta razón es lo que les decía, que muchas de las ingenieras y ingenieros no toman estas herramientas. No sé si no lo tomen en serio o se confíen de que se podría arreglar en la producción, andar corriendo, andar a las carreras, teniendo presiones, etcétera. No lo consideran desde las primeras validaciones que se hacen de las líneas. Esto es lo que yo he observado en algunas organizaciones. En este caso, este equipo de medición, el anterior estaba totalmente rechazado. Este tenemos aquí los gráficos, cumple rangos, cumple la variación de las muestras, cumple lo de la pieza a pieza, operador, cumple los gráficos, vamos a ver los errores, el sistema 2.5, la tolerancia 452. En este caso, este sistema está aceptado. Este sistema nos va a ayudar a que logremos nuestro objetivo. El anterior no, este sí. Y si fuera por atributos, aquí tenemos el desempeño, la eficiencia del 100%. Aquí hicimos un atributos, 50 piezas, 3 veces, 3 operadores. Este también está bastante aceptable. Tendríamos en este caso 2 aceptables y uno totalmente rechazado. Ya para empezar la producción debemos de tener todos aceptados con errores menores del 10% y este de atributos, aunque el manual dice mayor al 90%, sin embargo, lograríamos o buscaríamos que fuera el 100% en este caso para atributos. Y la tercera herramienta, supongamos que hicimos bien nuestro trabajo del GD&T considerando los datos ABC tanto en la manufactura como en la medición. Y también validamos nuestros sistemas de medición y todos tienen errores menores del 10%, atributos del 100%. No tenemos el caso como el que les presentaba del error del 56%, porque eso es como no tener nada. Ya hicimos ese trabajo. Lo más seguro es que tengamos un desempeño exitoso en nuestro proceso. Vamos a evaluar algunos casos de lo que ya es el control estadístico del proceso. Y en nuestro proceso tendremos características de dimensión, de tolerancia geométrica, de desempeño o de apariencia. Supongamos que ya estamos haciendo las primeras corridas, tomamos 25 subgrupos, tamaño de subgrupo 5 muestras, a lo mejor corremos unas 500 piezas, por ejemplo, podríamos correr menos, tengo más ejemplos aquí en el canal. Tomamos una muestra de 5 piezas consecutivas, dejamos correr 50, luego tomamos otras 5, o pueden ser 100, dependiendo la cantidad de materia prima que tengamos, y tomamos cada ciertas piezas, subgrupos de 5. Lo ingresamos al main tab, estadísticas, quality tools, capability 6-pack, normal. Le damos aquí la columna de los datos, le damos subgrupo 5, le ponemos la especificación, paso 1, 2 y 3. Le decimos que nos estime todos los parámetros o las pruebas de estabilidad, X bar.
Y nos arroja estos gráficos. Vamos a ver los gráficos. Aquí en la gráfica de medias el proceso se ve estable porque no tenemos ningún punto. El Minitab lo que hace es que nos arroja puntos rojos y en los tests que le pedimos nos dice la descripción de cada una de las fallas. En este caso no tuvimos puntos rojos. Significa que este proceso está bajo control estadístico porque no tiene presencia de variables aleatorias. El gráfico de rangos también se ve estable, no tiene puntos rojos ni puntos fuera de parámetros no aleatorios. Aquí tenemos la dispersión de los datos de cada subgrupo. Y aquí tenemos que la distribución en este caso es normal porque el p-valor es mayor a 0.05. Sin embargo, la desviación estándar es muy alta. Si se fijan es de punto 40 y punto 4, un poquito más, punto 4 por 6, más allá de 2.4 cuando la tolerancia es de 1. Entre el límite superior y el límite inferior es de 1, por eso es que está rebasando. El ancho de la campana es 6 veces la desviación estándar, por eso es que está rebasando. Este proceso estadísticamente estaría rechazado, no tiene habilidad estadística, nos estaría produciendo más de 200,000 partes defectuosas por millón, prácticamente la cuarta parte de la producción. Este proceso, aunque el proceso mantiene su estabilidad, no tiene capacidad estadística. Seguramente esta máquina no es capaz de dar esa tolerancia. Y esta máquina o tendríamos que hacer demasiadas mejoras o tendríamos que cambiar el proceso a otra máquina con más capacidad estadística. Aquí lo dice nuestra gráfica. No podemos producir en este estado, esto estaría totalmente rechazado. Ahora vamos a ver otra máquina. Vamos a la gráfica de medias. Presenta estabilidad porque no tiene puntos rojos en las tests que le hizo ahí el Minitab. La gráfica de rangos también presenta estabilidad. Y aquí solo vemos la dispersión de los datos de cada subgrupo. La 6 desviaciones estándar. Aquí se fijan la desviación estándar es mucho menor. Y la dispersión por las 6 desviaciones estándar queda muy dentro de los límites de especificación, ¿sí? Y los índices de habilidad son mayores a 1.67. Aquí para procesos o proyectos iniciales se recomienda que sea más porque a través del tiempo estos índices van a bajar. Si esto ya fuera en la producción normal, pues están bastante aceptables. Se sugeriría que redujéramos la variación de la distribución, es decir, la desviación estándar. Podríamos hacer algunas mejoras ahí en el proceso. Sin embargo, pues así como está, estaría aceptable en el límite, pero aceptable. Yo recomendaría reducir un poquito más la desviación estándar para no estar ahí en el límite. A comparación de la anterior, esta máquina o esta operación sí sería aceptada, la anterior no, esta sí. Como conclusiones les puedo decir que la aplicación de estas tres herramientas es esencial para lograr la capacidad estadística, cumplir el programa de producción y obtener beneficios como negocio. Como les decía, si es que tenemos reclamos una vez a la semana, una vez al mes, quiere decir que no hicimos este trabajo. Ahí no hay otra situación, no lo hicimos. Si no tenemos reclamos durante todo un año, eso significa que sí hicimos el trabajo como debió de ser de acuerdo a estas tres herramientas esenciales y por consecuencia vamos a obtener beneficios y tendremos un proyecto exitoso. Estas son mis recomendaciones, al final la decisión son de su equipo multidisciplinario. Espero que esta presentación les ayude a concientizar la importancia de la aplicación de estas herramientas. No sean como esos ingenieros pues que entran a las organizaciones y aunque tengan el conocimiento no lo aplican. Son más reactivos que preventivos.